Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar sobre la creación del mundo, del universo y del hombre visto por varias culturas. Pues vamos a empezar primero con la antigua China. Estos en sus escritos hablan que en el principio no había nada, solo un gran caos como una masa de color negra, surgiendo de ahí el dios creador llamado Panku o Pangu, el organizador, el creador. Y de ahí surge una diosa, Nuwa, y que ya empiezan a hacer a la creación con arcilla, a los humanos los hacen con este material, muy interesante. Enseguida tenemos la cultura, los budistas, igual que los otros, muy interesante. El budismo hablan de que ellos creen en la capacidad del ser humano. Ese tiene esa capacidad para llegar a la iluminación. Dicen que la forma se creó a base de transformaciones que pasan a través del tiempo, a base de destrucciones y creaciones. Y enseguida tenemos, ¿qué otra cultura? Pues tenemos aquí al antiguo México, los mayas. Aquí hablan de un dios, Unapku, una deidad creadora, sin representación, incorpórea, desconocida. Tal como los aztecas también, ellos narran de sus dioses, a Ometeotl, Nescu, Omecibot, y aquí narra también la creación, tienen su teoría sobre el origen de la creación del mundo y del universo. Tenemos otros puntos de vista, punto de vista de la ciencia moderna. También ellos tienen su propia teoría, que un meteorito, que hubo una explosión y que surgió de ahí el ser humano, que de ahí surgió la creación y todo. Como les digo, todas son interesantes, los puntos de vista de las diferentes culturas, dignas de estudiarlas a profundismo. Tenemos también aquí otra cultura, a los egipcios. Los egipcios hablan que antes no había nada, que no había nada en el universo, que solo existía el máximo y el único creador, y de ahí él surgen ya los dioses. Aquí que nace ya Isis, Osiris, Horus, Amon-Ra, Hat, Tur, todos ellos con una representación. Uno se dice que es su ojo, el que ve todo. Otro que el dios Sol, el que da vida a la tierra. Y que todos se unifican y se unen en uno solo.
tienen sus papiros. Y como les digo, también aquí tenemos la creación de la ciencia moderna. Dicen que antes existía solo la energía junto con materia y que de repente hay una explosión y surge la vida. Tenemos aquí la de los nórdicos también. Los nórdicos hablan de que del principio había un gran vacío, que solo existían dos reinos, el reino de hielo y el reino de fuego, y que en medio de estos estaba ese vacío donde estaba reposando un gigante, y que este es el que da principio también a la creación. Dicen que este cubo de hielo donde reposaba este gigante se acerca al reino del fuego y que se derrite, y de ahí surge ya, sale pues este gigante y da paso o crea al universo, lo establece, y al ser humano, que ese gigante lo amamanta una yegua blanca, que esta yegua surge de la espuma del mar y es tan blanca como la espuma, y de ahí surgen los dioses, la creación. Aquí hay varios dioses que mencionan los nórdicos, que Odín, Frigg, Frigo, Baal, Thor, Tyr, etc. Aquí tenemos también la cultura de los celtas. Estos también hablan sobre el origen de la creación y del ser humano, algo parecido a los nórdicos. Se dice que en el principio no había nada, dicen ellos. Dice, para luego solo había tierra y agua. Y que igual hablan de un gigante, de un tal Iriocha, de una yegua. Y de ahí también menciona a sus dioses. Estos casi no tienen escritos, transmitieron su conocimiento en la forma de plática a sus descendientes. Y aparte, los vestigios que ha habido de los antropólogos, los vestigios que han descubierto, es donde también sacan más teorías. Luego tenemos también otras culturas, aparte de estos tenemos aquí a los griegos que hablan también sobre sus dioses, hablan tienen sus teorías de cómo surgió la creación. Dicen que Dios es una inteligencia, una fuerza, una esencia libre, creadora, que ordena todo. Y tenemos también la antigua Roma. También la antigua Roma tiene también sus creencias. Hablan de Harpa, el dios que da existencia a todo y que de él surgen todos. Y de aquí también hablan los dioses de la antigua Roma, Cronos, Saturno, Rea, y que todos ellos equivalen a algo o a alguien. Y estos tienen también mucha semejanza a los dioses de los antiguos griegos. Tenemos a Demeter, relacionado con Ceres, Poseidón con Neptuno. También muy interesante la historia o el conocimiento antiguo de la antigua Roma. Pero eso pasó el tiempo y crecen como civilización, evolucionan en una forma de comercio, y aquí se cruzan con
israelitas con los judíos, y aquí también hay una gran historia, también muy interesante para conocerla, donde hacen acuerdos, porque hay lucha, hay guerras por poder, por tener el mando uno sobre el otro, donde hay sometimientos. Entonces Roma tiene sus altas y sus bajas. Como tipo religiosidad empieza a decaer, empieza a bajar, y hay una fusión con los judíos. Constantino hace un tipo pacto o hace un tipo de concilio para seguir subsistiendo, porque ya iba en decadencia. Entonces aquí hay una gran historia con los judíos que se juntan, y hay lucha también, digamos, en forma de la religión. Entonces Constantino, para evitar estos conflictos, estas guerras, hace un convenio, un